Buenísimo. Ya la presión atmosférica regresó a niveles de diamante en la naturaleza. Bueno, familia, muy agradecido y súper honrado por la invitación de la Profesor, nos dice que ya Sociedad tiene la presentación Venezolana de abierta, pero Geólogos. necesitamos que vaya a Google Meet. Contentos con tenerlos a Google Meet ustedes está dentro como del los navegador. internautas, porque Profesor, ya se ve que está es la primera compartiendo, es el presentación navegador. online que hago Debe para darle la sociedad. Ok, ya compartir el está. Y ahí He está hecho compartiendo 5 pantalla. Ahora presentaciones en el pasado, pero siempre fue presencial. PowerPoint o bueno, PDF, Para cualquier los presentación para que la podamos ver. numerosos estudiantes que tuve en el pasado en la Universidad Simón Bolívar durante la década de los 90, no se sorprenden con el tópico que voy a discutir ahorita como tema de interés. Con esta charla realmente estoy pasando el testigo a los colegas a fin de que puedan usar muchas de estas láminas en el proceso de profundización y salvaguardar muchas de las observaciones que están incluidas en el entendimiento de lo que conocemos realmente. Esta charla hoy está organizada Esa barrita con que le unos aparece en la 20 parte central le mapas puede dar y ahí. abarca un extremo del espectro que es el extremo romántico del espectro que nosotros conocemos bueno, familia, muy agradecido y súper honrado por cambiar el puntero porque Nos dice que ya tiene la presentación abierta, pero necesitamos que si vaya a no, Google no nos Meet. vamos a ver. El aspecto romántico de todo esto siempre es una esperanza, y en la esperanza siempre está que el minero en la primera malla 5 busca cuando está buscando diamantes encuentra un diamante. Para él ese es el tope de la alegría, porque ese diamante, si lo llega a retener en esta su boca, tiene 5 carats. Es un diamante que vale bastante plata, así sea. Y la otra cosa, pues, que vendrá en la presentación es el lado mucho más técnico, mucho más dedicado a lo que somos los profesionales de la ciencia de la Tierra, y este es el que está referido a esta parte, es encontrar unas kimberlitas y encontrar diamantes. En las kimberlitas hay diferentes modelos. Esta charla hoy, cuánto conocemos y hasta dónde vamos organizada en ese Esa barrita que le aparece en la parte este corte, para la sorpresa de ustedes, es un corte que tiene más de 50 kilómetros a la vertical para que empecemos a poner en perspectiva. La presentación en sí está basada en unas publicaciones, una que es completamente inédita y que ustedes no han visto, que he hablado de ella anteriormente, la publicación de 178 páginas del año 1926, y es un reporte que hizo un ingeniero de minas que vino a evaluar una concesión que fue otorgada al crédito del sur de Francia por una pequeña área de 1.600.000 hectáreas. Después de eso me referiré a la parte romántica con la visión de un señor que trabajó en Venezuela por varios años, el señor Tuce. Este es un señor que sí era un minero de alma cortada. Después de eso hablaré de otro libro que está referido. Después de eso hay un gran resumen que hicieron gente que trabajaron en el Ministerio de Minas sobre una obra que fue publicada en 1980, que fue manejado por uno de los pioneros del mundo de los recursos minerales de Venezuela, el doctor Víctor López. Y en lo último está la obra que está acompañada para el trabajo dedicado por un geólogo que llegó a ser presidente de Tequila, el doctor Vicente Mendoza. Acompañando a estos 7 volúmenes, aquí ustedes verán que estoy utilizando alrededor de unas 30 referencias adicionales que ustedes verán discutidas durante es un pueblo llamado Carrizal, y ese Carrizal estaba al norte de un río que se llamaba el Santa Bárbara, que le entraba al Caroní. Estas dos cosas que ustedes ven aquí son reportes de zonas diamantíferas que se conocían para comienzos del siglo XX. Una se llama el SIT, el SUTE, y otro se llama las cotorras. Tan es así que les puedo hacer ver que Carrizal era una cosa que sí existía, porque este es el mapa del pueblito de Carrizal, que tenía unos 500 habitantes y que tenía un jefe civil y que tenía una cárcel y tenía varias tiendas. Y lo impresionante en la descripción de este informe es que muchos de los comerciantes eran chinos. Imagínense, chinos perdidos allá en el fondo de Carrizal,
a comienzos de 1900. En este informe de 174 páginas se refiere el mundo del diamante por más de 25 veces. Se habla de la presencia de una draga de un señor que se llama L. Maurice, que es Lucien Maurice, que es el mismo que escribió la obra que tradujo la CBG, ¿no? La excursión al Dorado por el doctor Maurice, pero él tenía una draga que operó entre 1891 y 94 y recuperó diamantes en esa draga. Al sur de esta localización de Carrizal hay otra ciudad que se llama La Paragua y un señor llamado Enrique Evans le reportó que para comienzos de 1900 mineros norteamericanos estuvieron sacando diamantes de la zona de La Paragua. Un tal señor Terbogen, que era belga, era minero, y este señor no solamente extrajo cosas llamadas diamantes en Cotorra y Sute, sino que él inclusive sacó diamantes que compró en la zona de Carrizal y las mandó a ser talladas a Nueva York. El jefe de civil de Cotorra, el coronel Fontes, reportaron la presencia de diamantes y hasta la presencia de moco de hierro que estaba en esta zona de aquí, que está escrito moco de hierro. Este señor hizo un levantamiento y una compilación de todo lo que eran las 1.500 plus hectáreas, 1.500.000 hectáreas que tenían en toda esta zona, que era la margen occidental del río Caroní, y que prácticamente esto iba montando prácticamente directo hasta Ciudad Bolívar en dirección norte-sur. Lo interesante es que todo esto es una compilación de reportes, de observaciones, muestras de campo, de una supuesta concesión para obtener caucho y explotar caucho, pero en realidad hicieron mucho más que caucho, porque todas las veces que ves la palabra OR en francés significa oro, pero las crucecitas que puso Felipe es porque en los recuadros aquí están diamante, 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 y aquí está la draga del doctor Maurice que recuperó diamante, y estas son las localidades del Sute y la localidad de Cotorra. En la literatura del Ministerio de Energía y Minas dicen que en la zona de Paviche para el año 1913 fue que se reportan los primeros diamantes. Aquí está la prueba que en este informe este señor había levantado muchas evidencias de presencia y existencia de diamantes, y eso lo prospectó él y lo verificó él de base a todos los informes. Más o menos la misma fecha en que se encontraron los diamantes en la zona al sur de Santa Elena, en el territorio federal de Roraima. Después hablaré de otras localizaciones bastante antiguas. Esto que ustedes ven aquí, pues es una publicación que es inédita porque es un reporte hecho para una compañía que tuve la buena suerte de encontrar. Pero si ustedes quieren una reseña mucho más interesante desde el punto de vista no solamente de las fechas de cuándo empezaron de las cosas, sino la tecnología, cuándo fue introducida y cómo empezaron las explotaciones aquí y allá, ustedes se van al libro del diamante y tendrán una crónica bastante elaborada de todo el conocimiento del diamante en Venezuela. Ese libro existe, ¿no? Y es un libro que ustedes podrían solamente revisarlo porque tiene muchísimo material de integración o de compilación que usualmente no se encuentran en las publicaciones aisladas que hablan sobre una u otra mina o una reseña de periódico. De esta compilación del diamante hecha
por Víctor López y Gustavo Ascanio, aquí podemos ver que para el año de 1980 ellos están reportando 42 localizaciones completamente documentadas y simplemente están reseñando dónde están y aparecen algunos aeropuertos. Esto en realidad, este es un material que nace de otras obras de otros autores y que ellos están compilando en esta zona. La manera de buscar diamantes al comienzo, me imagino en el siglo XIX era ya la norma, era ponerle atención a criterios geomorfológicos. Sabían que el diamante pesaba más que el cuarzo, sabían que estaba metido con la concentración de minerales pesados y lo que estaban buscando eran resistatos o rocas más resistentes que haran o mucho más débiles que causaran hondonadas y estos son lo que ustedes están viendo, que en el caso de estos son este, filones de cuarzo o inclusive cosas como rocas metamórficas que fueran más resistentes a retener diamantes y si no, erosionaban diferencialmente más débiles que causaban estas hendiduras, que indudablemente esto se ve reflejado aquí con la palabra de las marmitas. Las marmitas son exactamente lo que está reflejando esto con una profundidad un poco más marcada. Los obstáculos también son desniveles del terreno y esos son los saltos de agua, son cambios de resistencia en la erosión de ciertas cosas y esto es lo que ustedes ven aquí. Y aquí también existe la otra manera de retener diamantes por corriente diferencial de los cursos de agua y las zonas protegidas donde se depositan. Este es el principio de los meandros que ustedes han visto, que conocen que las barras de meandro en su parte interior tienden a guardar los granos más gruesos y los granos más pesados. Habiendo dicho esto, pues este era el criterio con que arrancaron los mineros a hacer sus búsquedas y a buscar sus indicadores y sus accidentes geomorfológicos. Fue parte del portafolio del análisis. Una de las cosas que son muy evidentes para el sur del río Orinoco es que hay tres alturas completamente diferentes de erosión. Las cosas están muy altas y eso es alrededor del monte Roraima. Andamos rondando los 3.000 metros de alto, que son estos que ustedes llaman hoy día los tepuy. Después de eso, esta línea naranja que está aquí separa el nivel altimétrico entre 600 y 100 metros. Y prácticamente todos los nivel de base de erosión de los ríos es bastante maduro y la mejor evidencia es el brazo caciquiare. El brazo caciquiare durante el verano corre en dirección de un lado y en la otra va del otro lado. De un tiempo va para el Orinoco y durante el otro tiempo va hacia el Río Negro. Eso fue reportado y manejado de forma, vamos a decir, bastante romántica, pero muy acercada por Julio Verne. Esta es una de las obras de Julio Verne que analiza el efecto del drenaje estacional del cambio de dirección del brazo caciquiare y eso se llama el Super Orinoco. Habiendo dicho esto, esta es una figura que nos lleva a hacer un análisis para diferenciar los tipos de mineralizaciones que consideramos que son de corte sedimentario. Las dos gráficas se parecen porque son en espesores, son en el orden de la escala métrica. Esto puede estar en el orden de los 10 metros de profundidad y esto podría ser más o menos más de lo mismo. La gran diferencia es que estas son tomadas en la zona de Icabarú y que esto que están viendo ustedes aquí son capas estratificadas, ¿no?, del grupo Roraima. Y en este horizonte específicamente, Laja Blanca, pues había un horizonte que era la mejor paga que ellos conocían y hay muchas minas que están arriba en el Roraima que no están extrayéndose realmente del lecho de los ríos actuales, sino que está extrayéndose de la formación. Aquí vemos tres niveles reflejado con las estrellas de la producción de los diamantes dentro de las unidades estratificadas del grupo Roraima. En cambio, esto que está aquí, que es la zona del Berey, que es el Bajo Caroní, que eso está ya cerca de lo que era antes el paso de Carhuachi, esto es lo que ha retrabajado los ríos y sus inundaciones en la llanura aluvial madura, ¿no?, de eso de 0 a 600 metros que tenía en Guayana, que son de 0
a pocos centenares de metros. Aquí estos diamantes se están sacando a más de 1500 metros de altura. Entonces ya uno empieza a ver que hay dos familias muy grandes que se separan en el mundo de los sedimentos cuando analizamos el contexto del mundo de los diamantes. Esto también en el mismo trabajo del diamante de Víctor López y asociados, también se puede ver el efecto del Roraima y donde están los ríos que están retrabajando un reciclaje de los diamantes que salieron de las formaciones más altas y están reconcentrando la distribución de los diamantes. Después de esto vendrán los casos, que es el caso de Guaniamo, que es otra historia, pero esta que está aquí se ve que está parcialmente estudiada, no está completamente cubierta para el tiempo de 1980. Si yo agarro y regreso al contexto de lo que el mundo de los mineros de comienzo desde el siglo XX, por ponerlo así, pre-1925, ellos trabajaron toda esta área. Esto es un mapa de Mazarieg del año 1975, virtualmente 50 años después de y él prácticamente hace mención de Paviche y Sute, pero todo lo que está de la zona de Santa Bárbara y el Pao ya había declinado y no encontró en su libro de interés. Más bien hablan de algunos diamantes que están más al sur, que es solamente la subsecuencia de la exploración de los costados del Santa Bárbara. Todo esto también refleja que los mapas tienen un grado de evolución, refleja que la cantidad de información depende de lo que se está trabajando, pero ya aquí se ve que para el año 1975 todos los alrededores de la represa del Caroní se le había dado bastante duro. Pero una de las cosas que hay que notar en el mapa de Mazarieg, el mapa de Mazarieg te está reflejando dónde están las pistas y los aeropuertos ubicados, ¿no? Y eso eran pistas de 400 y 500 metros donde entraban las avionetas con el reabastecimiento y los compradores de diamantes. Hay que preguntarse cuántos de esos diamantes que fueron adquiridos por los compradores fueron realmente reportados en la producción. Esa es otra historia. Este es el salto de hacha. El salto de hacha está ubicado aquí. Este salto de hacha visto por Dobson en 1957. Vean el caudal de esto, y esto solamente es trabajable durante una parte del año, durante el verano, porque durante el invierno el caudal es demasiado fuerte y es prácticamente inoperable. Y esto son de las cosas que condicionan la actividad del trabajo. ¿Por qué? Porque una cosa es la selva, otra cosa es la existencia de los diamantes, los conceptos, la geomorfología, pero aquí la logística priva arriba de todo. Dicho esto, aquí podemos ver que este señor, el señor Dobson, afirma, bueno, yo visité tales minas, y aclara todas las minas, porque visitó significa que si visitó las minas estaban activas. Este es un señor que lo que estaba mucho más interesado era en comprar, pero revisando su libro podemos ver muchas cosas. Cuando aparecieron los buzos, cómo aparecieron las dragas, ¿no? Cómo apareció la logística ya soportada por vehículos a motor que no eran simplemente canoas y no era simplemente el proceso del barranco. Cuando vemos aquí, en el año 1993, el USGS publica unas referencias de las localidades de placeres de diamantes en la Guayana venezolana. Yo las veo, cuando las leo, intento clasificarlas de una manera muy diferente. Cuando aparece UAS dentro del mundo de la formación Guairén, significa que estoy sacando los diamantes dentro de minas, asociadas a estratificación del grupo Roraima. Cuando digo CB es el Caroní bajo, estoy peleando dentro de los sedimentos retrabajados. Guaniamo pasará a ser otra historia, y además de eso, el Paraguay es otra historia. Todo esto aquí parece ser como un listado, está ubicado y habla de la producción de cada una de las minas cuando ellos la lograron concretizar. Vean que hay muchas localidades que, a pesar que se dice que se produjo, no se tiene muy buen control, ¿no?, de
qué cantidad se produjo en casi ninguna de ellas. Y aquí hay en total 13 millones de carat extraídos. Para los ojos de cualquiera que ha trabajado en el asunto, uno se da cuenta que no es el número real. Y tampoco esto refleja la cantidad de minas de diamantes que ha habido. Aquí no está reportado el Sud, aquí no está reportado la Cotorra de los comienzos y tampoco está reportado Carrizal. Así que hay cosas que quedan en el aire y hay muchas minas que están, vamos a decir, minimizadas en su reflejo. El trabajo se hace como dirían por ahí, minería de cucaracha o de cucaracheo. Este es un minero que está tratando de buscar dentro de los accidentes geomorfológicos de cosas muy grandes, recuperar las gravas que están atrapadas entre los bloques porque seguramente que puede haber diamantes, que es prácticamente el reflejo del recuadro que ustedes están viendo acá. Cuando esto era verano, todavía había unos pozos y había que utilizar la gente que es lo que llaman los mascareros, los que tenían máscara. Después de eso, en el Roraima se empezó a utilizar el lavado de una forma de uso de bombas para vamos a decir, abrir los cortes para llegar a las formaciones que eran de interés y cómo se usaba los jets para limpiar las superficies para luego ser lavados, concentrados y lavados en los chic y por las surucas posteriormente. Los mapas de Masariec tienen la peculiaridad de mostrar muy bien dónde están los aeropuertos. Significa que este fue un señor que se movió mucho más en aviones. Los mapas hechos por Dobson verán que hablan mucho más de helicóptero. Y la otra cosa que existe aquí, ven que en este mapa solamente existe el reporte del drenaje, no está la topografía. Este mapa lo enseño porque este mapa es un mapa histórico. Aquí queda Santa Elena de Guairén. Esto es la carretera que viene desde El Dorado a Santa Elena de Guairén. De Santa Elena de Guairén se iba hasta Icabarú, que queda acá. Y aquí en Surucún es donde estaba la Faisca, el polaco, donde se sacó el famoso diamante del Libertador por el señor Barrabás. Toda esta minería de diamantes que ustedes ven, es las cabeceras prácticamente del río Caroní, ¿no? Y ustedes ven que esto va bajando acá y toda esta producción de diamantes está por encima de los 450 metros de altura, igual que la producción de Icabarú y la de Guayparú, que no está pintada realmente completo aquí. Cuando uno ve los mapas del señor Tušek, en Tušek, lo que uno puede ver que el señor Tušek, a diferencia de los anteriores, tenía el reflejo de la topografía y entendía mucho más el trabajo de entender las anomalías de drenaje como los aspectos geomorfológicos. No era un comprador, era una persona que sí realmente hacía el trabajo de verdad. Diciendo todo esto, los sistemas de explotación, por supuesto, el tamaño, la dimensión, la ubicación, ya aquí estamos hablando no de mascarillas, sino de buzos realmente apoyados por mangueras para que pudieran respirar y ya son equipos ya mucho más mecanizados para lavado desde las balsas. Significa que todo eso ya para el año 57, 56, 57 al 75, en 20 años las cosas fueron cambiadas. En el mundo del libro de Dobson se puede ver toda la cuenca del mundo del Caroní, que es este río que llega aquí, y él intercepta aquí al río Paragua. Los que conocen bien la localidad de San Pedro de las Bocas en verano se darán cuenta que el Paragua tiene un nivel de base más profundo que el Caroní. Significa que el Caroní es un río más joven que el curso del Paragua. Esto es una cosa que es importante cuando uno tiene que ver el mundo del análisis de la distribución de los diamantes y su nivel de abrasión, su nivel de macla. Todo eso va a influir en unas cosas que iré hablando un poquito más adelante. Además de la formación Roraima, donde aparece el diamante, aparecen cosas que nos llevan a la sorpresa. El grupo Roraima
como fue descrito, no incluía a la formación Ichún. Esa formación Ichún está en sándwiches entre las volcánicas de Cuchivero y el grupo Roraima y mide 1000 metros de espesor y son tobas. Si el Roraima mide más de 3000 metros de espesor, la secuencia, aquí le estoy regalando 2000 metros más. O sea, significa que hay un problema de correlación que hay que ver dónde calza una unidad con respecto a la otra. La otra cosa que estos son netamente volcanos sedimentarias. Y según la descripción de Henry Briceño, que fue profesor del instituto, él la ubica como una secuencia netamente pre-Roraima y estos son los aspectos, ¿no?, de todas estas tobas volcaniclásticas que están en la zona de Ichún. En el río Urica aparece también una sección que solamente tiene 70 metros de espesor, que está debajo de las capas de Abarrán, y esta es la formación Urico. Esto también tiene un característico sedimentario. Estos son muy importantes porque esta secuencia en su base muestra fase espiritizada y, según dicen, también esos niveles donde hay la pirita y supuestamente hay oro y diamante. Esto es otra cosa que hay que poner en la ecuación. En la zona del río Asa y Chihuahua, que son afluentes al sur del Paragua, también hay unas mineralizaciones y, según los mineros relevantes del área, sus comentarios es que estos son la zona de los diamantes están menos fracturados y son de mejor calidad. La proporción de diamantes de talla en esa zona de la confluencia del Paraguay con el Caroní son de las mejores. Y hay que acordarse que San Salvador de Paúl queda aquí atrás. Esto es el mundo de San Salvador de Paúl. Hay muchas cosas. Si ustedes quieren ir a ver descripciones, esto ustedes lo pueden leer, lo pueden buscar, lo pueden revisar para los que están interesados en el romance del mundo del diamante. Cuando ponemos esto más adelante y vamos más abajo, la importancia de los equipos o la magnitud de la operación era de mayor volumen y eso es todo lo que hay delante o había delante de la represa del Guri, aguas abajo hasta llegar a San Félix. Aquí están todas las ocurrencias. Acuérdense que nuestro amigo Canoe habló en 1925, fue del área de aquí para acá al sur. Esto es lo que vino después porque el Río Claro fue trabajado su cauce hasta con Caterpillar. Bueno, otra zona que el mismo Tuchek, que era un trabajador, ¿no?, empezó a buscar hasta detectores de metales porque él asociaba la concentración del diamante con minerales pesados y asociaba que los minerales pesados metálicos eran cosas que él podía ver y podía reportar. No fue realmente de gran utilidad para posicionarlo de otra forma. Aquí empiezan a caer otro mundo, que es el mundo de la vertiente del Caura, donde está el río Erevato, y en el río Erevato la prospección es más inhóspita y estaba más protegida como área y no tenían entrada. Dejando un poquito el romance y la vida de los mineros y poniéndose a ubicar a las personas que también dedicaron tiempo a pensar más en el problema de dónde venían los diamantes, el primero que le puso la cascabel al gato fue el señor Alan Reed. Alan Reed hizo unas mediciones en unas secciones de Roraima cerca de Santa Elena de Guairén y otras pegadas al Caroní y otras inclusive que fue a hacer mediciones en Guyana. Y él determina que las paleocorrientes de las rocas que estaban asociadas a contener diamantes en el Roraima tienen una orientación preferencial hacia el oeste. Esto lo llevó a hablar de la posibilidad de que la formación Roosevelt de Surinam, que tenía más de 1.8 billones de años, podía ser la fuente de todo esto. Lo importante es que si uno le sigue un poquito la corriente a esto, Roosevelt apareció en 1880 en el mapa de los diamantes y eso está cerca de Brocopondo. Y esto está ubicado exactamente aquí. Lo interesante de esto es que en las Salvanas, en los alrededores,
una compañía que se llama Canasur, en un área llamada Goliath TV de la Sabana, ellos han encontrado muy fuertes evidencias, cosas que apuntan a que encontraron mundo de las kimberlitas, los pipe kimberlitos, las chimeneas o las diatremas kimberlíticas. Eso le pone otra sazón y pimienta. Y la otra zona donde aparecieron diamantes en Surinam que tienen una ocurrencia con aspectos muy interesantes para pensar en la roca contenedora de diamantes, que son las kimberlitas, está ubicada aquí. Si sigo avanzando en este contexto, bueno, ustedes ven en un mapa de Massabielle, aquí está el río Orinoco en claro. Este es el Roraima que nosotros tenemos bien claro. Este es el Roraima que incluye el Guaitimimi, el Ollantaytambo. Esta es la gran masa del Roraima. Y aquí lo que se pusieron simplemente es que dijeron simplemente en toda la periferia alrededor de Roraima hay diamantes, y aquí está Guaniamo, que está un poco alejado, pero aquí hay ocurrencias de cosas que se creen que son del mundo de Roraima. Entonces tenemos que guardar en la cabeza que en este plató, en las capas, hay diamantes que están dispersos, su concentración no es muy alta, pero su calidad es la mejor, y de esas concentraciones fue donde apareció el Libertador. Estas cosas que están aquí, cuando Alan Reed lo puso en perspectiva, levantó la sección de Roraima en la zona de Santa Elena y Guairén, y aquí arriba, ¿no?, en la zona de Urimán. Y este señor agarró y demuestra que la sección tiene alrededor de casi 2000 metros, y en este nivel que está aquí es donde está la mayor concentración de diamantes que están siendo explotadas, ¿ok?, en el mundo de la acumulación sedimentaria del grupo Roraima. Habiendo hecho esto, él además muestreó diamantes en Surucas de unas 17 localizaciones, e hizo sus interpretaciones en base a lo que vio. Las correlaciones del grupo Roraima tradicionales, aquí está en Guyana, en Venezuela, y otra vez en Guyana. Esto es la sección de Santa Elena de Guairén. Y aquí uno puede ver que esto está subdividido en 9 unidades, y que si queremos asumir que la correlación correcta es que las tufas de vitrificada de lo que se llama el jaspe de Cacó, esto es este nivel que está aquí. Si asumimos que esto es correcto, pues entonces aquí hay un adelgazamiento brutal en dirección este, o un engrosamiento hacia el oeste. Eso significa que hay un overlap regional brutal de la sección. Esto es un detalle muy importante que, si lo sumamos con la dirección de transporte que midió Alan Reed, quiere decir que los diamantes que están más hacia el sureste del Roraima deberían ser los diamantes que menos transporte han sufrido. Significa menor cantidad de menor abrasión han tenido. Ahora, la otra cosa, con unos niveles tan importantes de cambio de dispersión de sección, que son virtualmente el doble y un espesor sencillo, el doble estaría o más estaría aquí. Estas deberían ser fases más distales que estas, que deberían ser más proximales. Ahora, ¿cómo alimentan las turbiditas que están siendo, las kimberlitas que están por debajo de esta discordancia? Pues ese es el trabajo que queda por hacer. He reflejado más o menos a través de este paseo la zona del Surucún, donde aquí pegadito a Santa Elena y Guairén, pues apareció el Barrabás y la Faica. Aquí está el mundo de Icabarú, el mundo de Urimán y Cuquenán. Aquí están las secciones que midió el amigo Reed, está aquí, la otra sección está acá. La otra cosa que no hay que perder de vista es que este es el río Caroní, que viene subiendo por aquí, por aquí, por aquí, va a llegar aquí y se junta con el Paragua. Y el Paragua viene subiendo por aquí, por acá, pasa empalma el Carún, el Carapo, y sube hasta la región de la Paragua, que está aquí. Y este sería el nivel de donde está ahorita ya las inundaciones de la represa del Guri.
El mundo de Guaniamo está completamente aquí del otro lado y el mundo del Erevato queda acá. Si me quiero apartar un poquito del concepto tradicional de que simplemente quiero hablar de la parte sedimentaria y empiezo a pensar en otras cosas un poco más importantes, tengo que tomar en consideración que esto que está aquí, cuando hay diatremas kimberlíticos, esos son tobas y tufas. Y en el Roraima y sus alrededores hay demasiadas tobas y tufas, y lo veremos que son eventos volcánicos, y algunas de esas tobas y tufas, no todas, algunas pueden estar relacionados a problemas de otra naturaleza y que son los emplazamientos de diatremas kimberlíticos por explosiones de gran profundidad por debajo del nivel de la corteza, parte superior del manto. Eso lo vamos a ver aquí. La zona que se sale completamente del cuadro es el mundo de Guaniamo. Uno ve que Guaniamo ya no estás trabajando en ríos, sino que estás trabajando en una planada y estás utilizando bombas y estás removiendo gran cantidad de material que está por encima. Significa que desde el comienzo parecía que había algo diferente. La portadora de diamante es la parte que está directamente en contacto con las rocas ígneas que están por debajo. Y estos son lo que se llamaba, ¿no?, el nivel estéril que está por encima, y la grava portadora tiene pocos centímetros y dependiendo del sitio a lo largo de la quebrada de Grande en Guaniamo, pues el espesor no varía mucho, es bastante constante. Una de las cosas que llamó mucho la atención desde el comienzo de la explotación de los diamantes en esta zona es que había una asociación de minerales pesados que lo empezaron a entender y lo empezaron a relacionar a la posibilidad de cercanías con kimberlita. Estoy hablando de la presencia de piropo, que es un granate con magnesio, y la presencia de dióxido de olivino entre los minerales pesados. Pero si se veía los diamantes, era una zona donde los diamantes tenían muchas maclas y estaban adosados a facetas de 2 y 3 diamantes juntos. Y había otra característica muy importante, es la presencia de panelas. Diamante panela es uno que parecía aplastado y que las dos partes apicales de los trompos estaban completamente aplanados, que es un efecto de la presión a la cual este diamante cristalizó. Esto fue prácticamente el comienzo, no se pensaba en kimberlitas. Aquí está toda la distribución a lo largo de lo que se conocía como Quebrada Grande. En el mundo ahí están todos los nombres de las diferentes localidades donde fueron explotados los diamantes, y se ve que prácticamente todos los caños que estaban aquí contenían diamantes, y contenían diamantes fuera de los niveles acostumbrados a ver en ríos mucho más grandes. Guaniamo además se sale un poquito de la regla de juego porque no está realmente ubicado entre el mundo de lo que era el Roraima con sus sedimentos, sino que está completamente aislado. Y además está el cuento de lo que yo le eché de Goliat, con la mina que encontró las evidencias muy fuertes de la presencia de kimberlita. Entonces aquí ya con los círculos estamos hablando de que existen kimberlitas. Esto es la parte de África, eliminamos el Atlántico, ponemos el norte de Sudamérica, y en aquella época pues la gran creencia era que simplemente todas las kimberlitas estaban prácticamente asociadas al Mesozoico, y era como la regla del pulgar hasta que apareció Seguela y no dio con eso, y en cambio Guaniamo ahora está reflejando una edad del Proterozoico superior. Esta está siendo datada y no tengo la información. La otra cosa que hay que ponerse a darse cuenta, esto es el mundo del río Orinoco subiendo por acá.
llegando a los confines del delta aquí. Entonces significa que este es el Roraima y aquí los expertos en dataciones de rocas han establecido un cinturón metamórfico que está aquí, que es lo que está reflejado con el color azul oscuro. Y parece ser que encima de esto hay unas unidades que están parcialmente deformadas, que dejan de estar deformadas en este nivel. Y este es el Roraima clásico y esto es una cosa que es algo diferente. Y esto luciría más bien como si pensáramos en una cuenca ante país. El reflejo de este azul en Venezuela se ve una parte en el estado Apure, que es unos afloramientos del Precámbrico que tienen alrededor de unos 0.5 billones de años, que son las galeras del Sinaruco. Este es ahora cómo se forman el mundo de los diamantes. Estamos viendo que estamos hablando que tenemos una corteza y esta es la corteza continental, esta es la litósfera y aquí estamos hablando que ya estamos entrando en la base del manto. Aquí hay 200 kilómetros dentro del manto, aquí hay 200 kilómetros de espesor y aquí te están diciendo que alrededor de los 170 pues tengo el límite entre la generación de grafito y la cristalización de los diamantes. Y esto está asociado a la zona de Lesoto en Sudáfrica, cómo se entendía el tamaño, ¿no?, de la dispersión o del efecto que tenían las kimberlitas cuando, dependiendo de su profundidad, tenían un efecto mucho más corto y esto es lo que da el cuello de embudo de los diatremas. Estos son afloramientos de kimberlitas y de chimeneas kimberlíticas de unas zonas que han sido bien estudiadas en Lesoto, pero lo que más me interesó es regresar a algo que ya se conocía en Lesoto, son que en vez de simplemente hablar de que yo tengo un diatrema con el cono que parece un embudo, hay muchas zonas que reflejan de que hay unas especies de fracturas que están orientadas o subparalelamente, que demuestran que son enjambres de diques que son kimberlíticos. Entonces aquí hay un pedazo del diatrema y aquí hay unos diques que se extienden. Este concepto es prácticamente una cosa que se ha visto en otros lados y se ha visto asociado con carbonatitas y en caso de Guaniamo hay una muy cerca, que es la carbonatita del Cerro Impacto, la Campana, y vemos que hay dispersión en este caso, que es el caso que publicó Stats, está diciendo que son distribuciones de fracturamientos radiales. Cuando uno empieza a poner esto en perspectiva, uno empieza a leer lo que dice la literatura y aquí hay un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, 4 ciclos mayores de volcanismo y hay varios ciclos de enjambres de diques que tienen edades asociadas a estos emplazamientos y uno de ellos es el dique de Diabasa que está emplazado dentro de la falla de Guri, pero si seguimos las observaciones de Rodríguez, de Simón Rodríguez, aquí en Guaniamo, él reflejó de que había un enjambre de fracturado muy masivo que no era habitual y que esto está asociado al mundo de Guaniamo y al mundo de el Cerro Impacto, el Cerro La Campana. Una de las cosas que hay que recordarse de Guaniamo, uno que hizo mucho trabajo, un profesor fallecido de la Universidad de Oriente que trabajó con el doctor Esvicero, un brasilero, sobre la asociación de los minerales pesados y sobre todo de reconocer la existencia de picroilmenita, que es la ilmenita magnesiana. Además de eso, reconoció la presencia del dióxido y de los granates piropo y esto llevó a pensar a la gente. Adicionalmente a este trabajo de Rodríguez vinieron unos trabajos de levantamientos de fracturas por análisis de fotos aéreas con fotos a 1:20.000, significa que hicieron
vuelo de muy baja altura y había un interés netamente económico, eso también está publicado y eso se puede ver. Una vista de lo que fue el Guaniamo de los años 75, puras casas de zinc, y esto que se veía hoy en el 75, uno iba un año después, no existía ninguna más y todas las casas se habían mudado porque habían hecho un hueco enorme aquí. Así falleció inclusive el aeropuerto de la zona del Milagro. Aquí le voy a enseñar algo que se ha venido trabajando, que el que más ha hecho, hay 3, 4 personas que son claves en la literatura, uno de ellos es Chanel, después verán a Kaminsky, una serie de secciones de cosas que ellos evaluaron en Guaniamo. Aquí hay una que es la AB, la otra es la EF, ¿ok? Y la otra es la CD, y esto está a lo largo de la quebrada de Guaniamo, que corre más o menos así, y después hay 2 secciones que son prácticamente norte-sur, que son la KL y la GH. Dejemos ver, y aquí empiezan a aparecer cosas muy interesantes. Ellos empezaron a reconocer que los diques de kimberlitas, muy parecidos a los que se veían al estilo de Lesoto, estaban a flor de piel y podían verse. Y en la versión perpendicular, ¿no?, se puede ver que ellos los pudieron trazar. Esto no es trazado al azar. Esto tiene más de 60 puntos de control de levantamientos, de cortes, ¿ok?, que ellos fueron reconociendo y fueron evaluando. Ustedes ven aquí, esto es la escala de una persona, y empiezan a ver que esto era o es lo que se llamaría cenolitos dentro de una kimberlita. Todos están relacionados a las diferentes unidades que reconocieron en la mina de la ceniza, del resbalón, del candado, del desengaño, todo eso, y esto es lo que ellos reportan y tienen todo esto. Y esto es una cosa que solamente tiene 30 centímetros y es una foto de un detalle de la anterior. Esta misma foto pues está estudiada con mucho detalle. Esto corresponde al corte del desengaño y aquí ya mineralógicamente han controlado, okay, la brecha kimberlítica que está puesta aquí, y unas kimberlitas con finos cristales y unas kimberlitas con grano fino. Todo esto pues inclusive pues empieza a darle contexto de la profusión o de la gran cantidad de diamantes que se ha encontrado en el área de Guaniamo, con las características peculiares que tiene. Esto que está aquí, esto es prácticamente el modelo geológico con todos los puntos de control, y esto los ha llevado, que esto es, los morados es donde está todo el mundo de estas venas o filones kimberlíticos, y decidieron simplemente seguir explorando en los cajones estos amarillos o en las figuras de las áreas señaladas en amarillo, donde están tratando de extender lo mismo que habían visto antes. Esto no es ninguna sorpresa, esto es una cosa que está sucediendo hoy día. Sobre la producción de diamante en Venezuela, la mayoría de la compra del diamante se hizo muchas veces dentro de las propias minas. Es el caso de Guaniamo y San Salvador de Paúl y Santa Elena y Guairén. Todo lo que se producía por ahí, venían los compradores y con equipos parecidos a estos pues se posicionaron de los diamantes. Una de las cosas es cuando hablamos el carat de un diamante bruto, un carat son 200 miligramos, pero cuando ya vamos a ya piedras más talladas, se está hablando, el carat es en función del peso y esto está en función de gramos. Entonces, todo esto es la manera de uno que trabaja en la mina y el que trabaja en la joyería. En el pico de la producción de diamantes se ve claramente que fue el gran impulso que le dio Guaniamo. Guaniamo le dio impulso realmente por más de 15 años a la producción. El problema hoy día es que la producción de diamantes de Venezuela, que debería reportarse por sistema Kimberley, que es un sistema internacional que lo reportan organismos que se dedican a hacer el seguimiento de los diamantes y su talla, pues Venezuela reporta en este gráfico hasta el 2010 más de 17 millones de carat en bruto.
Si se piensa que los mejores diamantes nunca pasaron por el filtro y fueron a tener a la talla, también es una posibilidad. Y la otra posibilidad es de que mucha de la producción nunca se reportó y se comercializó. Una de las cosas importantes que hay que resaltar es que dependiendo de la zona de Guayana, no importa que la relación es entre 25 a 30% de lo que se extrae es tipo diamante talla. El caso de la Paragua es el que tiene el porcentaje más alto de tipo talla. Pues sí, inmediatamente nos estamos empezando a dar cuenta que el diamante más grande que se encontró en Venezuela tenía 155 carats, 31 gramos, se picó en 4, lo sabrán después. El día más grande de San Salvador de Paúl, aquí están los datos, y el diamante más grande de Guaniamo que se reporta, aquí están los datos. ¿Ok? Dicho esto, cuando hubo ese boom de la producción de diamantes a comienzos de los 70, en la Universidad de Oriente, a través del profesor Batista y del señor Stanislao Maciariek, se hizo una escuela de talla para formar personas que fueran capaces de tallar los diamantes de la producción nacional. Aquí están las referencias bibliográficas que son utilizadas en la conferencia. Una de las cosas tristes que decir es que este museo ya no es operativo desde hace varios años, fue completamente vandalizado y destruido y no funciona más, igual que todo el museo geológico que existía anexo aquí. El señor Barrabás es un señor que tiene nombre y apellido. Este señor es el señor Jaime Hudson, era un señor que encontró el diamante en 1942. Aquí está retratado con Dobson. Se ve que el hombre era más un comprador que un minero. Y esta es la mina del Polaco donde fue encontrado todo esto. Y aquí le dejo esto como una reseña de un cuento que realmente fue trabajado por Américo Fernández. Señores, creo que ha llegado el momento de dejarlos tranquilos y estamos listos para ver si ha despertado alguna curiosidad y algunas preguntas por aclarar. Gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Alejandro. Buenas noches, mi nombre es Alejandro González, estudiante de la UCB de Ingeniería Geológica. Formo parte de Jóvenes Voluntarios de la SBG y estaré moderando la sesión de preguntas. Si tienen alguna pregunta, colóquenla por el chat o levanten la mano para preguntársela directamente al profesor Felipe. Si nos están escuchando por YouTube, también pueden hacer preguntas y las leeré directamente del mismo. Al menos ya aquí tenemos la primera persona que levantó la mano. Puede hacer su pregunta sin problema. Hello. ¿Qué pasó? ¿Mucho impacto? ¿O ningún impacto? ¿Aló? ¿Estoy desconectado? Sí, el ingeniero Marco Antonio Pérez está levantando la mano. Por favor, haga su pregunta. Bueno, era profesor Felipe. No es una pregunta, era más bien un aporte. Y quería decirle a la comunidad que este año se reportó la extracción de un diamante de 66.3 gramos, aproximadamente 300 quilates. Pero no dieron la ubicación, no quieren dar el reporte de nada. Eso es, no quisieron dar la ubicación exacta de la extracción de ese diamante. Yo tengo la foto, pues la foto me llegará a mi teléfono y es un aporte, pues, de que se traen cosas que no sabemos. Ojalá sea cierto. No, sí lo es, pues ya, o sea, miro la ubicación, o sea, no me dan la ubicación exacta de la mina, pero sí me dan las localidades aledañas donde es la piedra, pues. Y tengo la foto me pasaron la foto con fecha. Ok. Súper interesante. Sí.
Bueno, eso era todo. Era más que todo un aporte y era para actualizar más o menos los números, porque ya Barrabás quedó en el 1951 y este año hubo una extracción de una piedra de 300 quilates. Bueno, profesor, por el grupo le están dando las gracias y haciendo varios comentarios referente a la charla. Manuel Méndez también tiene una pregunta. Por favor, haga su pregunta. Buenas noches, profesor. Felicitaciones. Qué bueno. Por aquí yo estoy trabajando mi tesis de maestría sobre la Kimberlita de Guañamo. Estamos a la orden. Quería darles una información. Yo estuve trabajando con el proceso Kimberly en el 2010. Estuve en Brasil, en Minas Gerais, la mina de Coromandel. Ahí la extracción de esa mina eran 3 diamantes de 200 quilates. Algo que me llamó mucho la atención porque uno siempre está pensando en diamantes grandes de 5, 10, 30 quilates. Pero estamos hablando de 3 piedras de 200 quilates al año. Esa era la producción anual. Entonces, eso que acaba de decir el compañero, de que están sacando piedras sobre los 100 quilates aquí en Venezuela, no nos extraña. Y bueno, me pongo también a la orden información que tenemos sobre Guañamo. Muchas felicitaciones, muchas gracias, feliz noche. Lleva primero una pregunta de Diego Martínez. Profesor, Diego le pregunta, ¿en la actualidad, en estas zonas mencionadas, se hace alguna extracción? Bueno, yo en realidad no puedo tener control de eso. Yo tengo casi 17 años que no piso Guayana, ¿no? La realidad de todo esto, yo no tengo ninguna duda que se está trabajando, sobre todo por las relaciones de las incidencias reportadas en la prensa. Se está produciendo, pero no se sabe ni se controla cómo. Ok, yo voy a hacer 2 comentarios sobre las piedras, el tamaño de las piedras. Una cosa es un diamante bruto y otro un diamante talla, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el valor realmente de esos diamantes? Fíjense que el Barrabás, que con lo que tuvo de 31 gramos, 155 quilates, terminó siendo la piedra más grande de 40, ¿no? O sea, hay que darse cuenta en qué estado está, cuán fracturado puede estar y qué impurezas tiene para poder ser tallado. Entonces, todo eso tiene un valor relativo, ¿no? Y eso es muy válido. De que se esté produciendo diamantes en Venezuela, yo lo relaciono con la palabra callado. El callado se llama el callao. O sea, entre más callado te quede, mejor es para tu salud física, porque cuando un minero encuentra algo grande, generalmente despierta una bulla, y una bulla es una cosa que está bastante descontrolada. Eso se ve tanto con el oro que con el diamante. Eso sucedió en Guañamo, eso sucedió en Paúl y ha sucedido también en Santa Elena de Guairaén, en Urimán, en muchas zonas. Así que generalmente la gente que encuentra cosas tardan un tiempito antes de que se haga público. Hay mucho riesgo. Muy bien, continuando con las preguntas, José Regueiro tiene una pregunta, por favor, prosiga con la misma. Okay. No tenía el micrófono abierto. Hola Felipe, un abrazo a Nancy. En la época de Colorado me viene a la mente, aunque nunca vi los resultados, Henry Briceño. Yo no sé si fue la misma época, yo creo que compartimos todo en algún momento alrededor de ese tiempo. Y creo que Henry Briceño, uno de sus trabajos, no sé si fue la maestría o el PhD, tuvo que ver con el uso de sensores remotos para el mapeo de kimberlitas en Venezuela. ¿Tú tienes un poco más de información en qué terminó ese trabajo? ¿Fue positivo? ¿Dio buenos resultados? Sí, bueno,
Sí, estoy más o menos al tanto, porque como tú dices, cohabitamos en ese tiempo en Colorado. Lo que pasa es que el sensor remoto que estaba disponible para finales de la década de los 70 era SLAR, que era el SLAR, Side Looking Airborne Radar, era el radar de iluminación oblicua. Y eran las primeras imágenes, y Henry hizo su tesis sobre eso, de la serie Landsat 1 y Landsat 2. Y él estuvo haciendo la comparación de las dos técnicas y él orientó su tesis a ese trabajo. Posteriormente, el levantamiento de la sección de I-Chun, que mencioné, es un resultado subsecuente a su trabajo de grado. Sí, sí es correcto. Henry estuvo relacionado en tratar de ubicar configuraciones y cosas que se parecían a Kimberlita, pero el que quiera hurgar eso simplemente tiene que meterse en UMI, o sea, en donde está el repositorio de las tesis doctorales, y esa tesis doctoral de Henry Briceño existe. Chévere. Gracias. Un abrazo. Muy bien, continuando con la ronda de preguntas. Seymour tiene una pregunta también. Por favor, hágala. Sí. Buenas noches, doctor Felipe. Felicidades por la presentación, bastante enriquecedora. Quería preguntarle, dentro de estas reseñas históricas, si conoce información relevante en lo que actualmente se conoce como el Hato La Vergareña, que precisamente colinda con el Paraguay y el Aro, ¿no? Entonces, no sabía si tiene algún tipo de reseña histórica al respecto de esa zona en particular. Sí, cómo no, yo trafiqué en el Paraguay explorando uranio, y también la Batea y usé Suruca. Y no tanto al lado del Paraguay, pero sí vi muchas mejores indicaciones hacia el Aro. Porque el Hato La Vergareña, su límite occidental era la margen del río Aro, y su límite oriental era el Paraguay. Es un hato que tenía 178.500 hectáreas. Pero realmente lo que se sabe de la extracción de diamantes sí hay, y justo al sur del Hato de la Vergareña, en la isla del Casabe, hubo una mina activa de diamante, y esa es la zona que el señor Enrique Evans, al comienzo de los 1900, hubo extracción de diamantes en la zona. Muy bien, continuando un poco con las preguntas, varios estudiantes, también aquí hay un comentario del profesor Fran Audemar, felicitándolo por su presentación. Si tienen alguna pregunta, profesor, ¿usted estaría dispuesto a facilitarnos su correo electrónico para que se la puedan hacer llegar? Sí, cómo no. Ya va, me dan 15 segundos. Y aquí la tienen en la lámina. No sé si ven la lámina ahorita o me cortaron las láminas. Mi correo electrónico es phaudemar@famgeox.com. No sé si lo logran ver ahí. ¿Lo logran ver? ¿O ya me quitaron las láminas? Sí se logra ver, profesor. Ese es mi correo electrónico. Felipe, sé como una pregunta, una inquietud. Cuando tú planteas todo este tipo la explotación de diamantes, se ve que tiene un impacto ecológico importantísimo, sobre todo en esas zonas de lavado, etcétera. Y hoy por hoy se habla mucho del impacto en la zona minera, el cinturón minero, lo que tú quieras. ¿Qué correlación, así muy a grosso modo, se podría hablar? Ya desde esos años, el impacto ambiental era importante, era grande, puede haber sido tan grande como el que está ocurriendo ahora por la zona diamantífera de oro, que probablemente gran parte de eso también es diamante. Bueno, ahí hay un punto y es muy válido y hay que aceptarlo. Dos grandes diferencias en la jugada.
El problema del oro es que se usa el azogue, se usa el mercurio y eso sí es mortal para toda la biota del entorno, ¿no? El diamante no se usa eso, ¿ok? Entonces, mientras tú estés jugando y con suruca o con dragas para dragar ríos, todavía estás bien. Pero cuando tú te empiezas a meter a tumbar taludes completos de llanuras aluviales, como es el caso de Guaniamo, ya las cosas cambiaron de magnitud. Entonces, todo tiene que entrar dentro de un concepto de perspectiva. El concepto del barranco, cuando se inició, eran cortes de 4 por 4 metros, después se subió a de 10 por 10 y en Guaniamo se cambió a 100 por 100. Entonces 100 por 100 es prácticamente el tamaño de una cancha de fútbol que tú estás utilizando para deforestar arriba y encima le vas a quitar todo hasta llegar a la roca viva. Significa que hay destrucción total de los suelos a cualquier nivel. Si hubiera programas de retrabajo posterior, esto es otra historia, pero esto casi todo es minería no muy profesionales, son minería más de corte artesanal, a pesar de que he visto en varias zonas que había tractores Caterpillar D7 removiendo material, o sea que eso no debía estar nunca así, nunca debió ser permitido, pero eso yo lo vi desde los años 70. O sea que todo eso tiene que controlarse, ¿cómo se llama? Moderarse en el sentido de que hay puntos de ser razonable y hay que tener la remediación a mano. Gracias, ese comentario muy, muy importante. Gracias por el comentario del uso del mercurio. El mercurio, eso es mercurio. Una gran diferencia, tienes toda la razón. Porque sí, la reparación después de abrir un hueco se puede tapar y se puede acomodar siempre y cuando haya la gana de hacerlo, pero la influencia del mercurio es mortal. Correcto. Gracias. Muy bien, recordando que pueden dejar su pregunta por el chat y esta será posteriormente respondida. Aquí tenemos una pregunta de Raúl García, ya se nos está cortando un poco el tiempo. Dice, quisiera saber cuál es el estado de los estudios. Este es un importante recurso mineral de Guayana, aunque en su historia el mineral es sacado hacia países vecinos sin reportarse el estado venezolano. Sí, eso... Bueno, yo entiendo la preocupación. Una cosa es el estudio, otra cosa es el reporte y otra cosa es la fiscalización. Entonces, el propio sistema Kimberley no es lo suficientemente robusto para aclarar de dónde viene la proveniencia de los diamantes. Los diamantes les llegan y le dicen vienen de Venezuela y de qué mina, de qué tamaño, de qué zona. Eso está por ser visto de otra manera. El propio estudio del USGS, que es el estudio de mayor compilación que está a mano, también deja mucho que pensar, porque la separación de la producción entre diamante bruto y diamante talla es una cosa sumamente importante, no solamente para el valor, sino para entender la cantidad de transporte y de abrasión que han sufrido los diamantes. Entonces, todo eso, yo creo que hay muchísimo por hacer, mucho de lo que se hacía, pues creo que no sé muy bien dónde ha ido a parar, porque había una fiscalía de minas en Ciudad Bolívar que ella estaba encargada de hacer el seguimiento y el control de la producción. Es más, había un fiscal especial de mina en la zona de Guaniamo, que era una persona que participaba en el otorgamiento de los permisos y también en el proceso de fiscalización de producción. Pero estas son cosas que bueno, el tiempo nos dirá. Ya yo estoy ya más del otro lado que de acá. Yo estoy bajando la ladera, pero el futuro de nuestras generaciones tiene que estar muy consciente de que esta es una cosa que es tan valiosa en el sentido de hacer el trabajo de una forma organizada y sistemática. Muy buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Disculpe, si quiere escriba su pregunta por el chat, ya alcanzamos el tiempo de la ronda de preguntas. Quedó la pregunta de Lauris Duno y de José Gregorio Herrera para ser respondida después vía correo. Actualmente le paso la palabra al profesor Disneir Pinto.
Buenas noches. Bueno, profesor Felipe, bueno, muy agradecido por tu participación. Bueno, acá para dejarte pues el certificado, por supuesto, en reconocimiento, pues se otorga a la Sociedad Venezolana de Geólogos, otorga el siguiente certificado a Felipe Udemar por su participación en la conferencia El Mundo del Diamante en Venezuela, en Caracas, hoy 11 de julio del año 2023. Y bueno, por supuesto, nuevamente muy agradecido por esta excelentísima ponencia y conferencia. Informarle a todos también, por supuesto, que queda esta presentación, toda esta conferencia está siendo grabada, fue transmitida para el canal de YouTube y está siendo grabada. En próximos días va a ser editada y colgada en el canal. Antes de despedirnos y terminar, darle unos minutos, Felipe, por supuesto, muchísimas gracias a todos por la atención. Importantísimo, para los que quieran convertirse en miembros y estar registrados, escriban por favor al correo que está allí, sociedadgeólogosbzla@gmail.com, y en nuestro Instagram, que allí está la dirección, en nuestro Instagram, en el link de la bio pueden tener acceso al formulario de Google donde van a registrarse. Una vez que envíen allí, o escriben un correo al correo que está allí, o rellenan el formulario, les va a llegar la comunicación con todos los datos pertinentes del registro, cantidades de la membresía, las cuentas y todo lo necesario. Entonces, Felipe, muchísimas gracias. No sé, algunas palabras de cierre. Sí, si realmente les gustó la presentación, tengo una ponencia relacionada con el oro que es parecida en el arreglo, pues por decirlo así, medio histórica, medio romántico y medio actual, ¿ok? Muy bien. Pero para el año que viene. No, excelente. No, nosotros honrados de poder tenerte. Sí, es importante ya luego también el resto de todas las personas que se conectan con nosotros, pues hay algunos trabajos pues que ya estamos comenzando a conversar con el doctor Felipe para algunas actividades que vamos a ir haciendo, bueno, para alguna manera hacer llegar más información y digamos que algunos otros tipos de datos, ¿no? Para el resto. Entonces, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Felipe. Sí, por supuesto, agradecido que podamos contar con otra ponencia de tu parte. Y bueno, sin más por acá, muchísimas gracias a todos los que conectaron. Una muy buena audiencia hoy, por cierto. Y bueno, seguimos en contacto, nos seguimos viendo en las redes y nos vemos en un mes en la próxima conferencia. Pórtense mal, aprovechen. Sí, señor. Un abrazo a todos. Chévere, muy buenas noches.